también acabamos de ver cómo ha sido expulsado William Ojeda del Partido Nuevo Tiempo luego de haber blandido este documento públicamente en una rueda de prensa, en una locución en la que llama a debatir sobre este documento, que la Mesa de la Unidad Democrática ha desmentido, ha señalado que es falso. Pero William Ojeda, siendo un alto dirigente de la oposición, plantea un debate público sobre este contenido, sobre lo aquí contenido, y eso le cuesta la expulsión de su partido. No solo la expulsión desde el punto de vista formal, sino que una andanada de descalificaciones tremendas ha habido hacia William Ojeda, y se nota que nunca le perdonaron a William Ojeda provenir del chavismo. Las cosas que dicen por el Twitter, por las redes sociales, indican que nunca fuiste completamente aceptado en aquel lugar, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Qué necesitamos los venezolanos? Una sociedad integrada. Un país, y lo digo a cada rato en la Asamblea Nacional, donde podamos gozar de una experiencia social donde no haya sectarismo, discriminación ni exclusión de ninguna naturaleza. La virulencia con la que se ha reaccionado frente a una noble solicitud de debate frente a la concepción de la política. Yo tengo inquietudes sobre cómo ven la política algunos y cómo la abraza uno con fervor por aquellos aprendizajes con el maestro Juan Vives Zuriá, el padre presidente Fundalatin, la política como expresión solidaria del amor. Vista así, la política solo se entiende, por lo menos para nosotros, si tiene como eje central al ser humano. Por tanto, si tiene preeminencia lo social sobre lo económico. ¿Cuál es mi preocupación? Que frente a esa discusión, o en todo caso, ese documento que ha aparecido, frente a algunos elementos que están allí, que generan duda, bueno, revisar no vaya a hacer que alguien esté abrazando ideas trasnochadas de neoliberalismo, a las cuales hay que enfrentar y con toda determinación. Y lo digo por varias experiencias. Una de ellas es el Caracazo. Siendo 27 de febrero, para entonces, 27 de febrero, comienzos de marzo de 1989, yo era un adolescente en un barrio de Petare, en el barrio 5 de Julio de Petare. Y yo recuerdo eso, terrible, la matanza, la muerte en serie, la anarquía, es una tragedia. ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, fue una explosión social frente a un conjunto de medidas que no atendió a la gradualidad porque puso al ser humano de lado, como una especie de cifra apenas en una fría hoja de cálculo. Ahora, esa obsesión neoliberal que tú observas te la hace ver este documento, insisto, desmentido por la oposición, o ya había otros elementos que te decían a ti, William Ojeda, sospechar que eso es lo que hay alrededor de la candidatura de Capriles. Hay varias cosas. Una de ellas, que yo llamo a debate, y no hago señalamientos de ninguna naturaleza, sino llamo a debate responsablemente, porque hay quienes hemos tenido posiciones críticas frente a la actual gestión y al presidente Chávez. Por ejemplo, el tema del burocratismo, dicho por el propio presidente, el tema de la eficiencia en los servicios públicos, dicho por el propio presidente. De tal manera que hay quienes hemos tenido posición crítica y yo lo asumo con toda responsabilidad. Pero eso es una cosa, y otra cosa es asumir el país y pretender generar ajustes ortodoxos que responden a una ideología caduca, ya vencida por la historia. Lo estamos viendo en Grecia, lo estamos viendo en España. ¿A eso es lo que se pretende aplicar en Venezuela? No lo sé, vamos a discutirlo. Te digo un elemento, algo así como flexibilización de los parámetros laborales. ¿Qué significa eso? ¿Acaso botazón? Bueno, eso es una preocupación que uno pone sobre la mesa, botazón de empleados de todo tipo. Son cosas que uno pone sobre la mesa para discutirlo. El tema de la banca y los intereses. Todos recordamos aquel nefasto tiempo en cuando la banca cobraba 70% de interés. Eso va a ser más del 100% con Caldera. Cuando los auxilios financieros, se disparó la inflación y las tasas de interés eran reales positivas. Eso es una aberración, ¿no? Y aquello de intereses sobre intereses, que por cierto, ahora lo vemos aplicándose, y no me pregunten a mí, pregúntenle a los contribuyentes del municipio de Sucre, en la gestión del municipio de Sucre, sobre lo cual se ha generado una polémica. Aquí lo importante, lo trascendental es la magna decisión del pueblo la semana que viene. Ahora, William, disculpa, este documento que genera toda esta laraca ha sido desmentido, te lo digo varias veces. Y no te basta con ese desmentido, que los voceros oficiales de la MUD han dicho, no, eso es guerra sucia del gobierno. Hablemos ahora de guerra sucia para mostrarte algunas cosas que están haciendo desde cierta tendencia neoliberal. Bueno, esa es una posición
Ese desmentido es una posición y el llamado a debate es otra posición. El llamado a debate es una posición absolutamente genuina. Vamos a poner todos los puntos sobre las IE. Vamos a hablar de cada uno de los aspectos, porque la política no puede verse como un mecanismo mediante el cual se persiguen objetivos macroeconómicos o de balances macrofinancieros a costa de lo que sea. No, señor. Quienes así piensan, que salgan a defender esa posición. Quienes tienen una posición distinta, bueno, la decimos con claridad. Hay dos documentos que tienen el mismo logotipo. Este, que es el desmentido por la MUD, y está este otro, que no lo imprimí completo por ahorrar papel y tinta, pero tiene 1000 y tantos puntos, que son los lineamientos programáticos que los candidatos, los precandidatos, firmaron en un acto público el 23 de enero de este año, del 2012. Aquí están las firmas de los candidatos: Capriles, Leopoldo, Pablo Medina con reservas, María Corina Machado y Pablo Pérez. Abajo firma, por cierto, Ramón Guillermo Veledo. Esto fue firmado en un acto público. En ese entonces tú apoyaste la candidatura de Pablo Pérez, sí, ¿cierto? Eras vicepresidente de sí, ese partido. Ese documento, que tiene 1000 y tantos puntos, tú no lo habías leído. ¿No te habías dado cuenta de que allí, por ejemplo, en esos lineamientos aparece el punto 518, donde dice: se debe determinar una regla de incremento gradual en los precios de los hidrocarburos consumidos en el mercado interno? Es decir, un aumento del precio de la gasolina, que fue la chispa que prendió aquel 27 de febrero, claro, que tanto impactó al joven William Ojeda en el barrio 5 de julio. Petare, ¿Tú no lo habías visto ya? Una discusión preliminar de 100 ideas para la gente, que en su mayoría uno las comparte. Pero luego esta discusión ha generado una preocupación. Yo no tenía conocimiento preciso de todos esos puntos, esa es la verdad. Y frente a mi desconocimiento, con carácter genuino, con sinceridad, llamo a discutir, llamo a debatir. ¿Tú fuiste a ese acto del 23 de enero? No lo recuerdo, no, a ese acto no fui. Pero convalidaste de algún modo como dirigente de ese partido. Yo fui a un acto de inscripción, recuerdo, de Pablo Pérez. Es que, decir, posiciones críticas se pueden tener. Lo que no puede ocurrir es el sectarismo. Lo que no se puede aceptar son los trasnochos neoliberales. Y frente a la duda, ¿cuál es el pecado de pedir debate? Bueno, esa petición te costó, digamos, tu posición en el ¿Cuál fue mi mensaje? Ahí te expulsaron. ¿Cuál fue mi mensaje? ¿Eso fue una expulsión, una suspensión? ¿Cómo fue eso? Mira, no sé, es una figura extraña, pero en todo caso yo agradezco a la cantidad de personas de esa organización en las bases populares de todo el país que han expresado su solidaridad conmigo. ¿Qué ha pasado? Yo tuve un mensaje que generó mucho resquemor en cierta tendencia neoliberal o de trasnocho neoliberal dentro de la alternativa democrática. Generó presiones porque, bueno, William Ojeda resultaba sumamente incómodo. Misma tendencia que ha aumentado, o misma posición filosófica que en el municipio de Sucre ha aumentado el 100% de los impuestos a las actividades comerciales. Preguntémoselo a los contribuyentes. En algunos casos el 315% en los últimos meses. Aumento de los impuestos, o que tiene una empresa que subcontrata personal para rentas, por tanto hay terciarización, cosa que es ilegal de acuerdo a la nueva ley del trabajo. Tú mencionas municipio Sucre y justamente eso es lo que esgrimen tus críticos, que hasta ayer eran tus compañeros, para explicar tu posición. Y dicen: no, lo de William no es doctrinario, él no está contra el neoliberalismo, sino lo que quiere es ser alcalde de Sucre. Y por eso está haciendo todo lo que hace. Esa es su posición, tiene pleno derecho a expresar su posición y yo la respeto. Quien me escucha a mí verá el mensaje, observará un mensaje y lo compartirá o no. Yo creo en el debate, yo creo en, como lo ha dicho el presidente a cada rato, la riqueza de la democracia pasa por el ejercicio de la discusión abierta. Y voy a decir los componentes del mensaje de ese 6 de septiembre que generó pues todas las inquietudes que ha generado. 4 cosas dije de manera fundamental. La primera, que la política solo tiene sentido si tiene como eje central al ser humano. Segundo, que debe tener, por tanto, preeminencia lo social sobre lo económico. Cualquier visión distinta responde a trasnochos neoliberales que tienen una percepción economicista y que son, a la postre, una tragedia para los pueblos. Tercero, si lo social es importante, hay que reconocer, como acto responsable lo dije, que la actual gestión gubernamental ha hecho un esfuerzo en materia social. Y cuarto, el pasado 2 de septiembre, señalé entonces, ocurrió un simulacro y ahí se produjeron señales
cruciales para la alternativa democrática, y ante esas señales había que aplicar correctivos, decirlo con responsabilidad. Eso es lo serio. No salir a ocultar eso, o peor aún, a mentir. Esos fueron los 4 componentes de mi mensaje del 6 de septiembre, ratificados luego el domingo 9 de septiembre. ¿Y cuál creías tú que iba a ser la reacción ante ese planteamiento? ¿No preveías que eso te podía costar la expulsión, como te costó? Yo he fijado posiciones en la vida ya en distintas oportunidades. En el año, a mediados de los 90, cuando otros estaban en contubernio con el gobierno de entonces, yo salí a denunciar a las tribus judiciales con el libro ¿Cuánto vale un juez? Y eso costó lo que sabemos que costó, hasta la cárcel, hasta mi libertad me costó. Luego, en el año 2005, otras tantas posiciones, pero voy a resumir 2 o 3, en el año 2005, con una iniciativa particular que impulsamos unos muchachos soñadores en los barrios de Petare, llamado Un Solo Pueblo, dije, hay que participar. Creo que es un error salirse de las elecciones parlamentarias, hay que participar en las parlamentarias. Y digo que las planchas que lleva Un Solo Pueblo se quedan, participan, yo asumo la responsabilidad. Caramba, la hoguera. De inmediato la Santa Inquisición, la que reacciona ahorita, reaccionó entonces. Y dijeron de todo. Hay una doñita, sabrás a quién me refiero, articulista. Hermano, se dedicó 3 meses a desvelarse por William Ojeda. Y decía cosas irrepetibles que yo en mi boca jamás voy a colocar. Porque la Santa Inquisición que representa a esa doñita, y hay otro señor que tampoco voy a mencionar, bueno, obsesionados. Y eso Clodovaldo Hernández lo llama la AAA, la venerable AAA, Asociación de Articulistas Antichavistas. Bueno, ahí hay unas posiciones que uno dice, movidos por un radicalismo que llega a ser sectarismo. Bueno, ¿y qué es lo que se le critica desde la alternativa democrática al actual gobierno? Si se le critica eso, ¿cómo luego con tal virulencia lo pones en práctica? Yo entiendo la mentalidad de los ciudadanos que respaldan una alternativa democrática. Yo entiendo su mentalidad. O sea, a Capriles. Sí, yo entiendo esa mentalidad. Es gente que quiere eficiencia en los servicios públicos, es gente además a la que se le ha metido mucho miedo. Porque se les dijo, por ejemplo, que los niños en Venezuela iban a ser adoctrinados y iban a llegar a la casa repudiando a los padres. Se ha dicho tantas cosas que hay miedo, hay mucho miedo. Y creo que la Venezuela que tenemos nosotros que consolidar, la Venezuela que tenemos que impulsar, es una Venezuela integrada, una sociedad integrada, un modelo sociopolítico donde todos tengan participación, donde todos tengan espacio, donde todos tengan expresión y, por supuesto, sea ajeno a cualquier manifestación de sectarismo, discriminación o exclusión. Hay gente que en el campo de la oposición tiene, como tú lo has dicho, mucho miedo, le tiene mucho miedo al coco del comunismo, al coco de los comunistas que comen niñitos, todas esas cosas de hace mucho tiempo, a perder sus bienes, el apartamento, la segunda casa, qué sé yo, todas esas cosas que se han dicho, la cuña aquella célebre de la carnicería que tuvo mucho efecto. Pero también en el campo del chavismo hay miedo, porque ven rostros que recuerdan abril del 2002 cuando hubo una cacería de chavistas en este país, tú lo recuerdas perfectamente. Sí. Y además ahora, lo condeno además aquellos que vivimos el tiempo de Carlos Andrés Pérez, cuando se escuchan estos señalamientos desde el campo de la oposición y obviamente desde el gobierno, que señalan alrededor de la candidatura de Capriles la intencionalidad de aplicar un paquete de medidas, un paquetazo como el que aplicó Pérez, automáticamente se saca la cuenta y dice, bueno, si esta gente llega al poder, aquí viene de nuevo el Caracazo, lo que está pasando en Europa, en España en este instante. Sí. Por cierto que las